La economía popular y solidaria se reactiva gracias a la CONAFIBS. Ellos le prestan dinero a las cooperativas y las cooperativas nos dan crédito a los emprendedores solidarios del país. Ingresa en www.finanzaspopulares.gov.es. Busca las cooperativas aliadas y elige la que más te convenga. Trabajemos juntos por la reactivación. CONAFIBS, créditos que cambian vidas. La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. Son las 7 de la mañana con 30 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. Tiempo de hacer contacto gracias a la tecnología con Luis Pachala, él es secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, a quien agradecemos por atender esta invitación. Luis, le saludamos desde la Mesa Central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días a Radio América, buenos días Jorge, buenos días también Ramiro. Con gusto pues compartir con ustedes en esta mañana esta entrevista. Buenos días, Luis. Le hemos invitado para hablar sobre la privatización del agua que aparentemente, según algunos sectores, el gobierno nacional está empeñado en privatizar varios sectores. ¿Qué pasa con el agua? ¿Cómo desmentimos esto de que no hay la intención de privatizar este líquido vital? Por favor. Gracias, querido Jorge. Bueno, primero, el gobierno primero no tiene intenciones de privatizar ningún sector. En campaña se dijo que se va a privatizar la salud. ¿Cuánto le costó por las 3 vacunas a los ecuatorianos? Ningún dólar. De igual manera que se va a privatizar la salud. La educación se ha privatizado, ¿no? Que se va a privatizar la seguridad social, de ninguna manera. Primero, cualquier tipo de privatización pasa primero por la Asamblea Nacional. Por lo tanto, en el gobierno no existe ninguna intención de privatizar el agua. Primero, porque es principio fundamental en nuestro gobierno respetar la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 318? En su párrafo final, dice claramente que se prohíbe toda forma de privatización del agua. Por lo tanto, ¿cómo va a ir el presidente de la República en contra de lo que dice la Constitución? Y dice también en el mismo 318 que el manejo del agua será pública y comunitaria. Cuando hablamos pública, estamos hablando de que el sistema de riego es competencia, por ejemplo, de las prefecturas, es pública. El sistema de agua potable es pública porque es competencia de las alcaldías. El sistema de la administración del agua en las diferentes comunidades está en manos comunitarias, en manos de las juntas administradoras de agua de cada una de las regionales o zonales. Entonces, nosotros tenemos que respetar lo que dice al pie de la letra, lo que dice la Constitución, que no se privatizará el agua. Por lo tanto, es falso y totalmente falso de aquellos que dicen, y por dañar la imagen del gobierno, de todas formas maléficas, se aprovechan para, por supuesto, pues crear estos rumores, y nosotros más bien hemos iniciado un proceso de participación, un espacio de representatividad, de corresponsabilidad, para construir el proyecto de ley, querido Jorge. Y precisamente en esa línea quiero profundizar en la construcción de ese proyecto de ley. ¿Cuáles son las líneas base, el objetivo principal de este documento? Primero, un antecedente. En el 2014 se aprueba la ley de agua. Ajá. Entonces, por supuesto, se aprueba sin un ingrediente importante, sin aplicar el artículo 57 que manda pues a realizar las consultas legislativas, consultas previas, para construir un proceso de ley. Solo precisar, Luis, que en el 2014 tenía una mayoría absoluta la Alianza País, que ahora ya prácticamente no tiene poder. Así es, ellos son los que aprobaron la ley de agua, pero lo hicieron sin la consulta previa. En ese entonces,
es la CONAI y es la Ecuarunari quienes presentan una demanda de inconstitucionalidad por falta de este ingrediente. Y no ha sido el presidente de la República el que ha presentado en ese entonces, Guillermo Lasso aún no era presidente de la República. Y por lo tanto, hoy le están culpando que el presidente de la República ha presentado una demanda de inconstitucionalidad y por eso es que este rato la Corte Constitucional dictamina la inconstitucionalidad porque el presidente de la República quiere privatizar el agua. No, fue la Coronari y fue la CONAI quienes interpusieron aquella demanda. Después de 7 años, la Corte Constitucional sentencia la inconstitucionalidad de forma, no de fondo. De forma quiere decir que, por favor, aquella vez no hicieron la consulta prelegislativa. Ahora háganlo. Entonces, nos dan la potestad del Ejecutivo un promedio de 12 meses para construir la ley. En ese sentido, nosotros hemos iniciado los procesos. El 22 de marzo, el presidente hizo un lanzamiento del proceso de construcción de la ley en el Parque Nacional de Cotopaxi. Nosotros tenemos un cronograma establecido. Este mes de abril será una etapa preparatoria de todas las metodologías, de todas las temáticas, de los agentes quienes van a participar a nivel nacional. Van a haber 38 centros de participación, de construcción de la ley. La autoridad única del agua, en este caso el Ministerio de Ambiente, será la que nos guíe, la que nos lidere. Por lo tanto, entre mayo y octubre haremos nosotros ya esta construcción de la ley. En noviembre tendremos el primer borrador. En diciembre presentaremos a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional en su primer debate y en su segundo debate será el que al final ponga la tinta final. Por lo tanto, no es que el presidente va a poner la tinta final, es la Asamblea, después de incluso haber hecho todo un proceso, y la Asamblea Nacional estará en manos de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿de dónde puede ocurrirse de que vamos a privatizar el agua? Si va a haber pues un montón de procesos, incluso va a pasar por la Asamblea Nacional. Entonces, ¿será la Asamblea Nacional quien privatice el agua? Entonces entiendo, Luis, que en este proyecto de ley el gobierno garantiza la consulta previa y la consulta prelegislativa. Por supuesto, la consulta prelegislativa, por supuesto, va a estar garantizado y nosotros vamos a decirles de que bajo los principios de corresponsabilidad, gobernabilidad, representatividad y garantía de derechos se va a construir esta ley, porque esta ley de agua sigue en vigencia, por supuesto, pero claro, la nueva ley va a ser construida. ¿Qué decimos cuando existe corresponsabilidad? Van a participar el gobierno, los usuarios, las comunidades locales, la sociedad en general, que de una u otra manera tienen beneficios del agua. De igual manera va a ser representatividad, es decir, vamos a convocar a las organizaciones sociales, a las juntas de los regantes, a las juntas de administradores de agua, a los alcaldes, a los prefectos, etc. Vamos a manejar bajo una estricta participación social, efectiva, democrática. Por eso tenemos 38 mesas establecidas a nivel de todo el país, centros de consulta participativa y sobre todo garantizando lo que dice la Constitución. Dice el Estado debe garantizar los derechos de la Constitución en materia de recursos hídricos, porque el agua es considerada como un derecho humano. Entonces, en ese sentido, vamos a ser muy claros y contundentes y por lo tanto, si alguien dice que va a privatizar el agua, eso es simplemente una forma de dañar o una forma de mala fe de dañar la imagen del gobierno. ¿Cómo está, economista? Muy buenos días. Pero ¿en qué medida realmente se van a acoger la participación de las comunidades, de quiénes son los beneficiarios del agua, ¿no? Porque siempre se ha planificado de esa forma, pero a la hora ya de entregar los textos difícilmente se han cogido los aportes y también siempre se ha pedido, ¿no?, que se elimine esta utilización política que se ha dado al agua, cuando inclusive para actividades de organizaciones campesinas, indígenas, como parte de la presión es el mantenerles este servicio para el agua de riego o cortarles, son denuncias que siempre se han tenido. Bueno, usted lo ha dicho porque se vive en carne propia. Eso es lo que hay que poner en la ley, que con el agua no se juega.
que con el agua no se manipula, con el agua no se chantajea. El agua es agua. El agua es vida. Y si hay vida, por supuesto, eso también es un instrumento de dinamización de la economía, de la salud, de la nutrición. Eso hay que poner en la ley. Porque todas esas denuncias se tienen permanentemente. Que si no sales al paro, pues $20 de multa. Que si no vienes a una reunión, te ponen cortapisas. Entonces, el agua es agua y a eso hay que respetarle. Por supuesto, supongamos el hipotético caso de que nosotros tengamos alguna imperfección en el proceso de la construcción de la ley. Al final, el que dirá y el que hará y el que dará perfección a la ley será la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a construir un proyecto de ley. El proyecto de ley significa ya la ley aprobada. Por lo tanto, de ninguna manera podemos aducir al gobierno que el gobierno quiere, en este caso, introducir ciertas temáticas de privatización. Para nada. Al final, quien borra, quien quita, quien discute, quien debate, será la Asamblea Nacional. Y nosotros tenemos claro 3 criterios. Un criterio que va a ser totalmente técnico participativo, es decir, vamos a tratar de optimizar al máximo todos los procesos administrativos, que todo sea sustentado la ley. Y ese criterio técnico participativo, pues se basa en las experiencias que tienen nuestros usuarios. Yo sí quiero saludar a todos los regantes, a todos los usuarios, a todas las organizaciones de agua que de una u otra manera tienen experiencia y desde esa experiencia pueden aportar para que esta construcción sea pues técnicamente. Y va a ser jurídico. Nadie puede ir contra la ley, nadie puede ir contra la Constitución. Por lo tanto, si alguien quiere poner algo sobre la Constitución o en contra de la Constitución, eso sí va a ser negado. Todos vamos a estar inmersos en este principio de la no privatización, por supuesto, y que debe ser gestión pública y gestión comunitaria del agua. Y así vamos también a tener el criterio sociopolítico, es decir, garantizar los derechos colectivos y espacios de participación social. ¿Qué quiere decir esto? De que las organizaciones sociales, de una u otra manera, entonces las comunidades indígenas, las nacionalidades, quienes en este caso tienen la potestad de la conservación del agua, también tienen derecho a recibir compensaciones. Miren, nosotros que vivimos en los páramos, pues somos partícipes y vivimos junto a las cuencas hídricas, pero al final, de quienes reciben en la ciudad del agua, de la ciudad, ¿se recibe un arbolito? ¿Se recibe alguna compensación? ¿Se recibe algún apoyo de la ciudad? No. Y comenzamos a exigir y decimos, el agua se está secando. ¿Por qué se está secando? Porque no somos corresponsables mutuamente. Si la ciudad recibe el agua, ¿por qué también nosotros no subimos al menos allá a la cuenca hídrica, donde está la comunidad conservando el agua? ¿Por qué no siquiera subimos con un arbolito? Entonces necesitamos por eso proyectos de compensación mutua para poder conservar el agua, para que nuestros hijos y nietos también estén en este caso protegidos con el agua. Con eso me quedo, Luis, se me terminó el tiempo, pero estaremos haciendo el seguimiento de la construcción de este proyecto de ley que tiene que beneficiar a todo un país. Le agradezco, Luis, por atender este llamado. Buen día.